Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la práctica número 7 del curso de Teoría y Lenguaje Musical en la Tradición Occidental, donde nos vamos a dedicar a revisar las actividades que quedaron planteadas en la sesión 7. En la sesión anterior comenzamos a relacionar varios elementos que ya conocíamos. En esta práctica vamos a poner esas relaciones en funcionamiento. No se trata solamente de comprobar si recuerdas una nota o reconoces una figura. La idea es que puedas observar cómo está construida, utilizar las referencias que ya conocemos y explicar por qué una determinada respuesta es correcta. Comencemos. En la actividad número 1 se nos presenta un verdadero y falso que se construye a partir de un pentagrama con clave de do en tercera línea donde aparecen tres notas, una negra en la cuarta línea, una blanca en la quinta línea y una corchea nuevamente en la cuarta línea. Antes de cambiar nada ni de ver las afirmaciones, detengámonos un momento. La clave nos proporciona la referencia necesaria para interpretar esas posiciones. En la clave de do en tercera línea, la tercera línea corresponde a do. Desde esa referencia podemos avanzar hacia las posiciones siguientes. La cuarta línea corresponde a mi y la quinta línea corresponde a sol. Por lo tanto, las tres notas que tenemos aquí son mi, sol, mi. Y fíjate en algo importante, aunque la primera y la tercera nota ocupan la misma posición, presentan figuras rítmicas diferentes. La primera es una negra y la tercera una corchea. La posición, leída a partir de la clave, nos permite determinar la nota. La configuración de la figura nos proporciona información rítmica diferente. Ahora veamos la primera afirmación, que dice: si cambiamos la clave de do en tercera por clave de sol, las tres notas pasan a ser re, fa, re. Y aquí viene la parte central de la actividad. Vamos a mantener exactamente las mismas posiciones y las mismas figuras, pero vamos a cambiar la clave. ¿Qué ocurre? El pentagrama no cambió, las líneas siguen siendo las mismas, los espacios siguen siendo los mismos. Las figuras tampoco cambiaron. Lo que cambió fue la referencia que utilizamos para interpretar las posiciones de las notas. En clave de sol, la segunda línea corresponde a sol. A partir de esa referencia podemos reconstruir las tres posiciones que tenemos. Por eso, la afirmación es verdadera. Efectivamente, tenemos, si cambiamos la clave de do en tercera línea por clave de sol, re, fa, re. Y ojo, no porque tengamos que memorizar esa secuencia, sino porque podemos reconstruirla a partir de la referencia de la clave de sol. La segunda afirmación indica, si cambiamos la clave de do en tercera por clave de fa, las tres notas pasan a ser fa, la, fa. Ahora, nuevamente, tenemos que cambiar la clave, pero por clave de fa. En la clave de fa, la cuarta línea corresponde a fa. Desde esa referencia podemos interpretar las mismas posiciones. Como podemos ver, nos encontramos nuevamente frente a una afirmación verdadera, toda vez que en clave de fa, la cuarta línea es fa, la quinta línea es la y por lo tanto tenemos fa, la, fa. Y aquí aparece justamente el aprendizaje que queremos consolidar. La posición no tiene un nombre de nota independiente de la clave. La posición es una referencia espacial. La clave establece cómo debemos interpretarla. Vamos ahora a la tercera afirmación. Al cambiar la clave, también cambian las figuras rítmicas de las tres notas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque cambiamos únicamente la clave. Las figuras continúan siendo exactamente las mismas, negra, blanca y corchea. La clave modifica la interpretación de las posiciones de las notas, pero no transforma una negra en una blanca ni una corchea en otra figura. La cuarta afirmación indica, si mantenemos la clave de do en tercera y cambiamos solamente la blanca por una negra, la nota continúa siendo sol. Aquí debemos fijarnos exactamente en qué cambió y qué permaneció igual. La blanca estaba en la quinta línea. En clave de do en tercera, la quinta línea corresponde a sol. Si cambiamos solamente la blanca por una negra, la cabeza continúa en la quinta línea, por lo tanto la nota sigue siendo sol. La afirmación es verdadera. Lo que cambió fue la figura rítmica, la posición de la cabeza y la clave permanecieron iguales. Y la afirmación 5, si mantenemos la misma clave y las mismas posiciones, pero cambiamos la figura rítmica de una nota, su altura representada permanece igual. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si la clave permanece igual y la cabeza continúa ocupando la misma posición, seguimos interpretando la misma altura. Podemos cambiar una negra por una blanca por una corchea u otra figura que corresponda, y mientras la cabeza conserve esa posición, la altura representada no cambia.
Esto nos permite consolidar una distinción fundamental. La posición de la cabeza, interpretada mediante la clave, determina la altura. La figura rítmica aporta información diferente. En la actividad número 2 cambiamos completamente de procedimiento. En lugar de interpretar una escritura correcta, vamos a revisar una escritura que contiene errores. Aquí tenemos 5 errores de escritura musical, pero hay una particularidad. También encontramos un ejemplo correctamente escrito. Esto es importante porque revisar escritura musical no consiste en asumir que todo está mal. Primero debemos observar y después decidir utilizando las convenciones que conocemos. Nuestra tarea será encontrar los 5 errores, marcarlos y explicar qué debería corregirse en cada caso. Comencemos por la clave. Recordemos que en la clave de Fa, la cuarta línea es la referencia correspondiente a Fa. Por eso, la clave debe estar correctamente colocada respecto de esa línea. En este ejemplo, la clave está desplazada y no establece correctamente esa referencia. Ese es nuestro primer error. La corrección consiste en colocar la clave de Fa de manera que su referencia corresponda correctamente a la cuarta línea tal cual estamos observando. Ahora observemos la negra que viene inmediatamente después de la clave. No debemos fijarnos en la plica para determinar dónde está ubicada la nota. Recordemos lo que aprendimos. La posición de la nota se determina mediante el centro de su cabeza. Aquí la cabeza está colocada de tal manera que no podemos determinar inequívocamente si ocupa la cuarta línea o el cuarto espacio. Por lo tanto, la escritura es ambigua. Segundo error. La cabeza debe desplazarse hasta ocupar claramente una posición, una línea o un espacio. Veamos la siguiente negra. Aquí no hay error. Su cabeza está claramente centrada en el primer espacio. Esto es precisamente lo que buscamos, que la posición de la cabeza pueda determinarse sin ambigüedad. Además de eso, podemos ver que la convención asociada a la plica está correctamente aplicada toda vez que sube por mano derecha. Ahora tenemos una blanca cuya cabeza sí está correctamente ubicada, se encuentra claramente en la cuarta línea, pero todavía debemos revisar la plica. Como estamos trabajando con una escritura a una sola voz y la nota está por encima de la línea central, vale decir, la tercera línea, la convención general indica que la plica debe dirigirse hacia abajo. En este ejemplo aparece orientada hacia arriba, por lo tanto la posición de la cabeza es correcta, pero la orientación de la plica es incorrecta. Tercer error. Esto nos muestra nuevamente que la posición de la cabeza y la orientación de la plica cumplen funciones diferentes. Seguimos con la corchea. Aquí enfrentamos un error similar al que vimos en la primera negra. No sabemos si la cabeza está ubicada en el primer espacio o en la segunda línea. Por lo tanto, la altura se vuelve ambigua. Cuarto error. ¿Qué debería ocurrir para corregirse? O queda en la segunda línea o queda en el primer espacio. Y para finalizar la actividad 2 tenemos un 3x1. Esta corchea presenta 3 errores de escritura musical. Primero, la ambigüedad de la cabeza. No sabemos si está en la segunda línea o en el segundo espacio. ¿Qué debería ocurrir para que se resolviera? Tendría que quedar claramente escrita o en la segunda línea o en el segundo espacio. Además de eso, la plica está mal posicionada porque recordemos que en la tercera línea, que conocemos también con el nombre de línea central del pentagrama, podemos resolver si tenemos una nota con la plica hacia abajo o con la plica hacia arriba. Pero cuando estamos bajo la tercera línea, la plica debería subir por el lado derecho y aquí aparece bajando por el lado izquierdo. Ahora, como tercer error, si efectivamente tuviésemos una cabeza sobre la tercera línea, deberíamos tener la plica bajando por el lado izquierdo, como dijimos recién. El punto es que en este caso, si es que efectivamente la cabeza estuviese sobre la tercera línea del pentagrama, tenemos el corchete mal posicionado, porque cuando la plica baja por el lado izquierdo, se trate de una corchea, una semicorchea, una fusa, semifusa, garrapatea o semigarrapatea, los corchetes van por la parte interna en línea con la cabeza. Cuando la plica sube por el lado derecho, vale decir está bajo la tercera línea del pentagrama, el corchete queda por la parte exterior, tal cual podemos observar en la corchea inmediatamente anterior.
Haciendo una síntesis, primero hay que resolver, como dijimos, el tema de la cabeza. O queda en la segunda línea o queda en el segundo espacio. En cualquiera de las dos opciones, la plica debe subir por el lado derecho, ya que estamos bajo la tercera línea del pentagrama, y por lo tanto el corchete queda hacia afuera. Cualquiera de las dos posibilidades que estamos mostrando es correcta. Ahora, más allá de cómo redactaron las respuestas en la tabla, lo importante es haberse detenido a dar una respuesta a cada pregunta para cada caso, porque de esa manera no nos limitamos a detectar errores, sino que somos capaces de justificar técnicamente una corrección de escritura musical. En la tercera actividad se nos pide construir la escritura a través de 3 datos en 7 ocasiones. Estos 3 datos son la clave, la nota y la figura rítmica. Nuestro trabajo consistía en convertir esa información en una escritura musical correcta. Y aquí siempre es conveniente mantener el mismo procedimiento. Primero escribimos la clave. Luego localizamos la posición de la nota utilizando la referencia que establece esa clave y luego escribimos la figura rítmica solicitada. Finalmente, revisamos la cabeza y cuando corresponda, la plica. Recordemos que no estamos trabajando todavía con líneas adicionales. Todas las notas deben quedar dentro de las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama que conocemos. 1. Clave de sol, negra, un sol. Comenzamos escribiendo la clave de sol. Ahora recordamos su referencia. La segunda línea es sol. Por lo tanto, la cabeza de nuestra negra debe quedar ocupando la segunda línea. Y como está bajo la tercera línea del pentagrama, la plica debe subir por el lado derecho. 2. Clave de sol, blanca, un la. Tenemos la misma referencia. Segunda línea, sol. Sabemos, por el orden cíclico de las notas, que antes de sol está fa y que después de sol está la. Por lo tanto, hacia abajo, vale decir, en el primer espacio tenemos fa y en el espacio 2 tenemos la. Y es ahí donde posicionamos la cabeza centrada de la blanca. En cuanto a la plica, como estamos debajo de la tercera línea del pentagrama, debe subir por el lado derecho. 3. Clave de sol, corchea, un do. Ya tenemos la misma referencia y localizado el sol. Asimismo, pusimos el fa anteriormente y el la que escribimos recién. Si seguimos avanzando, en la tercera línea tenemos el si y llegamos al do en el tercer espacio. Es aquí donde tenemos que dibujar la corchea y para tener ojo recordando los errores que visualizamos en la actividad anterior, recordemos que como estamos sobre la tercera línea, la plica baja por el lado izquierdo y el corchete va por la parte interna en línea con la cabeza. 4. Clave de fa, negra, un si. Aquí cambia la clave y al cambiar la clave cambia la referencia y por lo tanto el orden de las notas. Tenemos aquí en la cuarta línea a fa. Si subimos y seguimos el orden cíclico de las notas, en el cuarto espacio tenemos sol. En la quinta línea tenemos la. No alcanzamos a llegar al si hacia arriba, pero hacia abajo sí alcanzamos en las líneas y espacios que conocemos. Si retrocedemos, en el tercer espacio tenemos mi, en la tercera línea re, en el segundo espacio do, en la segunda línea si. Y aquí llegamos y es justamente aquí donde tenemos que dibujar la negra, entendiendo que la cabeza tiene que quedar centrada. Como estamos debajo de la tercera línea del pentagrama, la plica debe subir por el lado derecho. 5. Clave de fa, blanca, un re. Como resolvimos el ejercicio 4, ya tenemos resuelto este ejercicio. La manera en que lo hicimos nos permite identificar que en la tercera línea tenemos a re. Por lo tanto, en esta tercera línea tenemos que ubicar la cabeza de la blanca. Ahora, recordemos que como estamos en la línea central, podemos resolver la plica, ya sea bajando por el lado izquierdo o subiendo por el lado derecho. Cualquiera de las dos posiciones es considerada correcta. 6. Clave de do en tercera línea, negra, un la.
Sabemos que con la clave de Do en tercera es justamente la tercera línea la que representa a Do. Por lo tanto, si queremos ubicar a La, conviene retroceder antes que subir de acuerdo al orden cíclico de las notas. Si vamos hacia abajo, entonces tenemos segundo espacio, Si, segunda línea, La. Y es aquí donde tenemos que dibujar la negra. Aquí posicionamos la cabeza, recordando que como estamos bajo la tercera línea del pentagrama, la plica debe subir por el lado derecho. Y finalmente, clave de Do en cuarta línea, corchea un Fa. Como sabemos, cuando la clave de Do está en cuarta línea, es la cuarta línea la que pasa a ser Do. Si bajamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos Si en el tercer espacio, en la tercera línea, La, en el segundo espacio, Sol, y llegamos a Fa en la segunda línea. En este caso, tenemos que centrar la cabeza de la corchea. Como estamos bajo la tercera línea del pentagrama, la plica debe subir por el lado derecho y el corchete debe quedar curvo hacia afuera. Y así damos por finalizada la práctica 7. Hoy no solo reconocimos notas o figuras, aprendimos a interpretar, a revisar y construir escritura musical utilizando las relaciones que ya conocemos. Si alguna parte de la práctica les resultó difícil, les recomendamos volver al procedimiento y no solamente a la respuesta. La idea es que con el tiempo puedan ir reconstruyendo cada decisión a partir de las reglas del sistema. Gracias por acompañarnos. Si este contenido les resultó útil, si lo consideran valioso, les invitamos a apoyar Caleidoscópica dando un me gusta, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Nos encontramos en la próxima sesión. Un abrazo grande. Chao, chao.